Prentsaurreko honetara etortzeagatik. Urriaren 17an Foro Sozial Iraunkorrak bizikidetza demokratikoa eraikitzeko konpromiso sozialaren prozesua aurkeztu genuen Aieteko etxean. Gaur hemen, Miramar Jauregian parte hartze prozesu honen lehen itzulketa bat egiteko konpromisoa betetzen dugu. Bihar, hor pantailan ikusten duzuen moduan, bakean bizitzeko nazioarteko eguna delako. Anbizio handiko prozesu horrek eztabaidarako 3 oinarri zituen. Pertsona guztien eskubide zibil, politiko eta sozial guztiak errespetatuko dituen kultura demokratikoa lortzea. Bigarrena, belaunaldi berriei elkarrizketaren eta indarkeriarik ezaren kultura transmititzea, gatazkak konpontzeko tresna bakarra izan dadin 21. mendean. Eta hirugarrena, bizikidetza demokratikoari buruz hausnartzea, bizikidetza hori modu integralean ulertuta, gizarteko hainbat sektorek lortu nahi duten helburuarekin. Para ello, el proceso debía proponer mecanismos que activaran a la sociedad civil, generando dinámicas participativas para alimentar el compromiso social por la construcción de la convivencia democrática. Y para ello, desde el Foro Social Permanente, durante estos 6 meses hemos puesto en marcha las siguientes iniciativas. Ronda de reuniones con las entidades que forman parte del Foro Social Permanente. La segunda, encuentros con entidades y agentes sociales que no forman parte del Foro Social. Algunas entidades han participado enviando sus reflexiones y aportaciones por escrito. Otras, organizando espacios de debate y reflexión colectiva, de manera privada o pública. Y algunas han participado en coloquios o diálogos públicos sobre la convivencia democrática. La tercera iniciativa, hemos creado también un buzón abierto en la página web del Foro Social para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda hacer su aportación, enriqueciendo así el documento. Hemos impulsado también la redacción de aportaciones de diferentes personas referentes de la sociedad vasca. Gracias al compromiso de los 4 principales grupos comunicativos, Gara Berria, Grupo Noticias y Grupo Vocento, algunas de estas aportaciones se han publicado en formato de artículos de opinión en medios de comunicación y el resto están disponibles en la página web del foro. Y como quinta iniciativa, hemos organizado un ciclo de 4 coloquios durante el mes de marzo, Bizikidetza lantzen, tejiendo compromiso, unos espacios de diálogo y de reflexión sobre la convivencia democrática, incorporando debates y propuestas de diferentes sectores de la sociedad civil, ámbitos del periodismo, eclesial, cultural o social, participando en total 12 ponentes. Prozesua nahi baino motelagoa izan da. Ulertzen dugu, izan ere gaur egun krisi anitzen testuinguru batean bizi gara eta gizarte eragile gehienen lehentasunak gehiago dira gizarte, ekonomia edo osasun arlokoak. Baina hala ere, uste dugu duela 6 hilabete geure buruari proposatu genizkion helburuak lortu direla. Hortaz, zenbait ondorio eta ziurtasun atera ditzakegu bultzatu ditugun ekimen hauetatik eta ekarmen eta gogoeta bideak oinarri izan da. Ondoren, Aizpeak Leizaolak eta Mikel Kasaduk itzulketa bat, devoluzio bat egingo dizuete ondorio hoien inguruan. Eskerrik asko. Joan den urriaren 17an, Aieteko Jauregian asmo handiko prozesu bati ekin genion. Bizikidetza demokratikoa eraikitzeko konpromiso soziala lantzea. Gaur, hemen, bete egingo dugu parte hartze prozesu honen lehen itzulketa egiteko konpromisoa. Bihar, neko aipatu duen moduan, bizikidetza baketsuaren nazioarteko eguna denaren aitzakian. Badakigu, bizikidetzaren eraikuntza eta are gehiago, bizikidetza demokratikoarena amaierari gabeko prozesua dela. Eta naiz eta printzipio oso argiak izan, etengabe elikatu eta sustatu behar da gizarte sektoreetatik. Gizakiok bizigaren testuinguru politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalek, bai eta gure esperientziek ere,
baldintzatzen dute bizikidetza demokratikoa. Ideia hori izan daiteke prozesu honen lehen 6 hilabete horietatik ateratako ondorio nagusietako bat. Baina gainera, prozesu hasi berri honetan identifikatu ditugun gai batzuk ere aipatu nahi genituzke. Batez ere, batzen gaituztenak. Horrela, balioan jarriz, denok partekatzen dugun azken helburu horren norabidean aurrera egiten lagunduko digute. Hau da, bakean bizi den gizarte batean bizitzeko nahia. Zerrendatu egingo ditut, 7 dira guztira, printzipioak. Giza eskubide guztiak errespetatuko dituen etorkizunaren aldeko apostu irmoa, gatazkak konpontzeko metodo gisa indarkeria baztertuko duena, salbuespenik gabe, fisikoa, hitzezkoa eta psikologikoa. Finean, giza duintasuna zaintzea helburu izango duen etorkizuna. Bigarrenik, konplexutasuna. Bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesua zaila da. Osagai asko behar ditu. Guztien ongia bilatzeko borondatea, elkarrizketa, ahalegina, pazientzia, belaunaldien arteko konpromisoa, politika publiko jasangarriak, kultura aniztasuna onartzea, eta hori guztia denboran irauteko gizarte aktiboa. Halaber, sortzaileak eta berritzaileak izan behar dugu, eztabaidarako esparru eta ikuspegi berriak eraikitzerako orduan, adostasunak sortuko dituzten kontzeptu berriak erabiliz, helburu berriak lortzeko asmoz. Hirugarrenik, aniztasuna. Gizarte kohesioa indartzeko edo bizikidetza sendotzeko dinamikak eta proposamenak osatzen dituzten aktoreen eta agenden aniztasuna egiaztatzen dugu. Aniztasun hori aintzat hartzea eta balioan jartzea demokraziaren sintoma positiboa da. Laugarrenik, parte hartzea. Bizitza alternatiba berriak sortzen ari diren ekimen politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalak bultzatzeko, eraikitzeko eta horietan parte hartzeko, kontzientzia sozial eta determinazio politiko handia dago. Gizarte zibila aldaketa sozial askoren protagonista izan da. Besteak beste, justizia sozialaren defentsan, feminismoan, sexu aniztasunean, kultura integrazioan, ekologismoan eta indarkeriaren ezaren aldeko dinamiketan. Bosgarrenik, elkarrizketa. Elkarrizketa zintzorako prestutasuna dago. Konfiantzatik abiatuta, denok eroso sentiarazten gaituzten espazioak sortuz, entzuten ari garena epaitu gabe. Benetako elkarrizketarako ezinbestekoa baita aurreiritziak gainditzea. Seigarrenik, koexistentzia. Gurea bezalako gizarte anitz batean, sentsibilitate askotatik irakurritako kontakizun desberdinak egongo direla esaterakoan akordio handia dago. Praktikan, horrek esan nahi du gertatu dena modu desberdinetan kontatzeko aukera izatea, baina oinarrizko printzipio batzuetan ados egonik. Hala nola, indarkeria mota guztiak baztertzea edo giza eskubideak defendatzea. Zazpigarrenik, aldaketarako prestutasuna. 6 hilabete hauetan ikusi dugu aldaketarako prestutasuna dagoela. Gure burua aldatzen uzteko prest gaude. Elkarrizketaren bidez gure izaera aldatzeko eta indarkeria ziklo luzearen ezaugarri izan diren logikak eta diskurtsoak gainditzeko. Azken batean, badakigu indarkeriarik eza ez dela bake justu eta iraunkor baten bermea. Foro sozial iraunkorrak lanean jarraitzen du presoen, iheslarien eta deportatuen egoera modu integralean konpontzeko, biktima guztien aitortzarako eta erreparaziorako, oraindik dauden diskriminazioak gaindituz, eta lanean jarraitzen dugu memoria kritiko inklusiboa eraikitzeko. Baina uste dugu, halaber, bizikidetza demokratikoaren eraikuntzak guztiok interpelatzen gaituela. Eta horrek eskatzen du erantzunkizuna partekatzea, instituzionala,
soziala eta ekonomikoa den erantzunkizuna, eta elkartasuna praktikatzea. Bestea konbentzitzearen eta bestea ulertzearen alde egiten jarraitzen dugu, bestea garaitzera joan beharrean. Eta horregatik gu ere konbentzituak izateko prest gaude. Horixe da hain zuzen ere elkarrizketaren funtsa. Alde horretatik, erantzunkizun individual eta kolektibotik abiatuta, aliantzak sortuz, agendak bateratuz, askotariko aktoreak bilduz eta alde anitzeko mikroakordioen espazioak sendotuz, bakea eta bizikidetza demokratikoa itzulezinak izatea lortuko dugu. Horretarako, konpromiso honekiko atxikimendu soziala bultzatzeko prozesuak errazten jarraitu behar dugu. Eta jarraian, Mikel Casado hartuko du hitza. El pasado 17 de octubre iniciamos en el Palacio de Ayete un proceso ambicioso para la elaboración de un compromiso social para la construcción de la convivencia democrática. Hoy, aquí, cumplimos nuestro compromiso de realizar una primera devolución de este proceso participativo, aprovechando que mañana es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Somos conscientes de que la construcción de la convivencia, y más aún de una convivencia democrática, es un proceso sin fin, que, aunque consista en unos principios insoslayables, debe alimentarse y nutrirse permanentemente desde los diferentes sectores de la sociedad y que está condicionada, pero también sugerida por la experiencia, por los contextos políticos, sociales, económicos y culturales en los que cohabitamos los seres humanos. Esta idea puede ser una de las principales conclusiones que extraemos de estos primeros 6 meses de trabajo. Pero, además, también nos gustaría destacar algunas ideas que hemos identificado en este incipiente proceso, sobre todo aquellas que nos unen, de manera que, poniéndolas en valor, nos ayuden a avanzar en ese objetivo final que todas compartimos, el anhelo por vivir en una sociedad que conviva en paz. Estas ideas son las siguientes. 1. Principios. La apuesta decidida por un futuro que respete todos los derechos humanos y aparte la violencia como método de resolución de los conflictos. Sin excepciones, física, verbal y psicológica, con el objetivo de preservar la dignidad humana. 2. Complejidad. El proceso de construcción de la convivencia democrática es dificultoso. Requiere la voluntad de búsqueda del bien común, de diálogo, de esfuerzo, paciencia, de un compromiso intergeneracional, de políticas públicas sostenibles, del reconocimiento de la diversidad cultural y de una sociedad activa que nutra y la haga sostenible en el tiempo. Asimismo, necesitamos ser creativas e innovadoras para generar nuevos marcos y enfoques de debate, utilizando nuevos conceptos que generen consensos y permitan avanzar hacia nuevos horizontes. 3. Diversidad. Constatamos la diversidad de sujetos y agendas que integran dinámicas y propuestas encaminadas a fortalecer la cohesión social o que tienen como fin la consolidación de la convivencia. El reconocimiento y puesta en valor de esa diversidad es un síntoma positivo de una democracia. 4. Participación. Existe una gran conciencia social y convicción política para impulsar, construir y participar en iniciativas políticas, sociales, económicas y culturales que tratan de generar nuevas alternativas de vida. La sociedad civil ha sido protagónica de muchos cambios sociales, desde enfoques de defensa de la justicia social, del feminismo, de la diversidad sexual, de la integración cultural, del ecologismo y la no violencia, entre otras. 5. Diálogo. Hay apertura para el diálogo sincero, creando espacios en los que, desde la confianza, todas nos sintamos cómodas, escuchándonos sin juzgar lo que estamos escuchando, porque para un verdadero diálogo es imprescindible superar los prejuicios. Pero aunque existe voluntad de diálogo, no podemos olvidar que hoy en día no todas las personas pueden hablar libremente sobre el acontecido en este país.
Coexistencia. Existe acuerdo general en que en una sociedad diversa como la nuestra coexistirán relatos diferentes leídos desde múltiples sensibilidades. En la práctica esto supone poder contar lo que ha pasado de formas diferentes, pero estando de acuerdo en unos principios básicos, como el rechazo a todas las formas de violencia o la defensa de los derechos humanos. Séptimo, disponibilidad al cambio. Durante estos 6 meses hemos identificado que hay disponibilidad al cambio, una predisposición a dejarnos transformar por el diálogo para modificar nuestra forma de ser y superar las lógicas y los discursos que han caracterizado el largo ciclo de violencias. En definitiva, somos conscientes de que la ausencia de violencias no es la garantía para una paz justa y duradera. El Foro Social Permanente continúa trabajando para resolver de manera integral la situación de las personas presas, huidas y deportadas, por el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, superando las aún existentes discriminaciones, y por la construcción de una memoria crítica inclusiva. Pero también creemos que la construcción de la convivencia democrática nos interpela a todas y que eso depende de grandes dosis de corresponsabilidad institucional, social y económica, así como de solidaridad. Seguimos apostando por convencer y comprender en vez de vencer, y es por ello que estamos abiertas a ser convencidas. Eso es precisamente el diálogo. En ese sentido, desde la responsabilidad individual y colectiva, desde la generación de alianzas y la convergencia de agendas y sujetos diversos, consolidando los espacios de microacuerdos multilaterales, conseguiremos que la paz y la convivencia democrática sean irreversibles. Y para ello debemos seguir facilitando procesos para favorecer la adhesión social a este compromiso, tal y como explicará a continuación Eneko Calle. Pero antes, queríamos recordar que en octubre se cumplirán 10 años de la Conferencia Internacional de Aiete. Desde el 2011, diferentes sectores de la sociedad hemos trabajado para consolidar un proceso de construcción de paz. Son muchas las personas que dedicaron su tiempo, esfuerzo, imaginación y creatividad para que hoy estemos mucho mejor que hace 10 años. Una de esas personas fue Michel Bericorigoin, un verdadero artesano por la paz. Por eso, desde el Foro Social Permanente, queremos dedicarle este pequeño homenaje. Eskerrik asko. Txoriak txori.
Eskerrik asko Mikel eta Aizpea, baita Miseli ere, eskerrak. Estamos satisfechas de esta primera fase de 6 meses. Ha sido rica e intensa. El proceso ha sido muy bien acogido por agentes sociales, entidades del foro y las personas a título individual. Las aportaciones, como habréis visto en estas conclusiones, han sido plurales y diversas. Sin embargo, como dijimos en la rueda de prensa en febrero, debemos seguir adecuando el proceso a la situación que estamos viviendo. Gaur goizean, foro sozialak areto honetan bertan egindako bileran, beharrezkoa ikusi dugu prozesu horri jarraipena ematea. Helburua da, aberasten jarraitzea ekarpen gehiagorekin eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko hausnarketak eta ekarpenak partekatzeko konpromisoa hartu duten gizarte eragileen aniztasuna parte hartzen laguntzea. En ese sentido, desde el Foro Social Permanente proponemos, por un lado, ampliar hasta el 15 de julio el plazo para recibir aportaciones. En segundo lugar, hasta esa fecha seguiremos organizando espacios públicos y privados para seguir recogiendo reflexiones y alimentando el proceso del compromiso social. Y por último, a partir de septiembre, iniciar una ronda de contraste en torno al documento final de bases que presentaremos a finales del mes de octubre. Como decía el pacifista Mahatma Gandhi, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Estamos convencidas de que el esfuerzo está mereciendo la pena, de que las semillas para construir una sociedad mejor ya están plantadas y que pronto veremos florecer sus frutos. Eskerrik asko gaur bertaratu zareten guztiei eta hurrengora arte. Mila esker.